o sea, no estoy diciendo que condicione mucho o poco, pero digamos relativamente qué condiciona más el comportamiento, un gen o un meme. Porque él aparentemente hace la analogía de que no es un propósito de ninguno de los dos, sino que simplemente es información que está ahí. ¿No serían características de diferentes tipos de sociedades? Que podríamos pensar que sociedades desarrolladas serían más condicionadas en la economía humana por memes y las no desarrolladas por vías de eterno desarrollo. La conducta humana es más condicionada solo por genes y no tanto por memes. No sé si sí. por ahí va. No, tengo dudas, cabal, y la otra duda es si ustedes ven todo lo que tarda en cambiar un gen, que si la misma resistencia está en los memes. O sea, una vez que entra un meme y es aceptado, o sea, ¿qué cambios tiene que haber en el ambiente, una revolución, algo para que cambie un meme? Yo me atrevo. Yo pensando en lo Nicolás, no necesariamente parecen países con menos desarrollo, digamos. No estoy tan segura si no hay menos memes o hay memes más fuertes. Porque hay tradiciones muy fuertes, creencias muy fuertes que hacen esas sociedades. Tal vez ahí habría menos posibilidad de cambio de memes. Cuestionaría. A mí me gusta mucho la idea porque por lo menos son menos diluidos, como en esta sociedad, y ya aprendes internet, hay muchísimos, son más fuertes y tan solo porque son menos, entonces te aferras tal vez más a eso. Me gusta. ¿Cómo lo dan? Lo que acaba de decir Carmen. De ciertos países, ciertas sociedades no hacen la gran transformación a lo que nosotros consideramos desarrollo, porque tienen memes que no lo permiten o no son aptos para el cambio, ¿sí? Pero sí era para sí fueron aptos en su momento para la supervivencia de esta sociedad. Eso es un debate psicológico que no se ha logrado determinar todavía. ¿Qué es lo que más influye? ¿Crianza o biología? Digamos, hay miles de papers al respecto, yo creo que todavía no existe una respuesta, pero lo más importante es lo que usted resaltaba, que siempre hay una voluntad humana. O sea, puede haber genes fuertísimos o memes fuertísimos, pero al fin y al cabo la decisión que toma el ser humano. O sea, eso es lo que nos distingue a nosotros de las otras surviving machines, digamos, que al final la decisión está en uno. Sí, y otra analogía que también me da duda es, digamos, el gen egoísta. Una de las connotaciones que se ha dado es el gen tratando de preservarse a sí mismo, o es el gen que se preserva porque ayuda a preservar al individuo, o sea, el gen que favorece al individuo. Y el meme lo mismo, o sea, si es un meme tratando de preservar al meme aún en contra del individuo, o si bajo algún contexto se preservó porque favorece al individuo. Por eso decía el chiste de la democracia es un meme. Y si es un meme que se ha preservado por sí mismo, o si es un meme que a pesar de que está en contra del individuo ya en ciertos contextos, ¿cuánto le va a tomar evolucionar a otra cosa? Yo sí creo que hay bastantes evidencias que el meme puede controlar sobre el gen muchísimo, fuertísimo, cuando aquella gente se muere por sus ideas. Y vemos que y morirse es el último acto contra tu programación genética. Y sin embargo tú vas y luchas y sabes que te vas a morir por defender la patria, por defender tus creencias. Sos un guerrillero izquierdista y va y se muere y sabe que se va a morir o por una guerra. Entonces es curioso porque sí, el cerebro es tal que al abrazar un meme puede ir contra lo que sus genes le dicen. Sin embargo, yo sí creo esto y me parece muy bueno el ejemplo que pone Dawkins, porque él dice, dense cuenta del celibato. Dice, el celibato genéticamente, y le hace un chiste muy solapado que dice, esperamos que no se reprodujo genéticamente, que no me pasaba a los sobrinos, así les llaman, ¿verdad? Sino que dice, el celibato obviamente tiene un valor memético, y sí, se le pregunta a la iglesia, a la iglesia católica, los curas están entregados a Dios, la familia lo distraería, son más eficientes para pasar toda la estructura, toda la semiótica de la iglesia católica, si ellos se dedican en cuerpo y alma enteramente a hacer eso. Y lo hacen. Les ganó los genes. ¿Ah? Les ganó los eso, pero a eso voy. Les ganó los memes funcionan, pero cuando vemos que a los pobres padres que se meten a eso paran cayendo en la tentación, yo sí creo que cuando un meme lo saca a uno mucho de su naturaleza humana, empieza uno a tener problemas y a la larga se va desgastando, y no digo que en todos, algunos estarán felices, pero sí hemos visto varios comportamientos totalmente erróneos dentro de la Iglesia Católica
es precisamente porque se hizo tal vez una estructura memética que va muy discorde a su naturaleza genética. Entonces hay un payoff, si uno se, creo yo, esa es mi impresión, si uno se separa mucho de su naturaleza. Que hay dos sustratos. Hay un costo. El sustrato humano, el sustrato físico, la selección natural, la teoría de la evolución, la adaptabilidad. Y sobre ese sustrato se crea esta imitación que sería el sustrato ya consciente, porque parte de esta imitación pasa por la conciencia humana, de alguna manera, a pesar de que el 90%, 80% de las actividades son subconscientes o inconscientes. Entonces, esos dos sustratos habría que diferenciarlos y de alguna manera habrá que vincularlos, porque el sustrato físico, el hardware, digamos, que son los genes, mientras que el software transmite a través de las redes, para poner a través de Facebook, ahí está la transmisión del software, de todo el contenido. Entonces ahí están los memes que se están transmitiendo. Esos dos sustratos habría que diferenciarlos, porque una máquina, por ejemplo, una Apple contra un BlackBerry, no puede ni BlackBerry generar los memes de esa app. En consecuencia hay una vinculación de esos dos sustratos que habrá que identificar, y con eso otra serie de elementos. Otra serie de elementos, porque a veces tratamos nosotros de identificar solamente un elemento indicador único del comportamiento del ser humano, cuando las variables son múltiples. Cultura, religión, instituciones, creencias, tantos factores. Y uno de ellos puede ser la replicación de ideas de otros, que son los memes. Entonces, cuando lo ponemos en un contexto más vasto, más amplio, vuelven a interrelacionarse de una manera diferente y vemos el fenómeno para ser analizado de una manera diferente. Hay una anécdota que en Texas hubo un evento que la gente fue a un seminario de esos de desarrollo personal, y les enseñaban que tenían que, todo estaba en la mente, los límites estaban metiendo los memes, ¿verdad? Entonces decidieron caminar sobre carbones para mostrarle que todo no tenía límite. Entonces se quemaron. Quemados en el hospital. 21 quemados. Eso es genial. La gente se... Y todavía el más quemado, uno de los dos más quemados, dije, es que no me concentré. Me concentré. A la montaña, señor. Es uno de los más famosos inspiracionales. Y les dice el otro, está bien pensar positivo, dice, pero no en este caso. Y ese es el meme más pegado, que mejor modela la realidad, haber pensado que hot calls are hot. Porque este les dijo, el motivacional dijo, piensen que son cosas suaves, no me acuerdo cuál es la expresión que dice. Pero es fascinante, porque la gente hizo eso contra su naturaleza y tuvieron su costo. Me parece muy bueno el artículo del que los critica, porque él ayuda, o sea, se nota que él quiere cerrar ese meme, está aprovechando ese caso concreto para decir, yo estoy en contra de eso, ¿verdad? Y te ponen los... Están hablando del famous Texas barbecue. Yo creo aquí en la discusión de varios, y creo que le estamos atribuyendo agencia a los genes y a los memes. ¿Será que lo tienen? Y creo que los memes tal vez sí, porque son producto de una elección racional, una construcción racional. O sea que los genes tienen agencia. Que ponen propósitos y persiguen metas. Hay una discusión acerca de la agencia, también es una pregunta interesante si es genética o es por meme, que la gente trata de buscar esos agentes, o sea, esa función, porque me quita a mí la responsabilidad. Dawkins, ahí es donde lo de Andrómeda, que él trataba de decir que no influye, o sea, porque decía los genes no influyen, o sea, no son determinísticos, porque él decía, no es como un juego de ajedrez donde alguien puede estar controlando una máquina, movimiento a movimiento. Y entonces obviamente la máquina no se mueve si uno no le dice ese movimiento para este lado, eso es totalmente determinístico. Y él decía, esto es información que se transmite, él daba este ejemplo de Andrómeda, diciendo 400 años rezagada. O sea, porque él dice, el gen puede observar un comportamiento y en base a ese comportamiento probablemente va a mandar información 400 años o 500 años rezagado. Pero para esa persona no le va a determinar a decir muévase para acá y haga esto. O sea, es simplemente información que va con un rezago tan grande que influye, pero para nada determina, según Dawkins. Y él está tratando ahí de obviamente, criticar todas esas posturas que dicen es un problema genético, ¿verdad? Y entonces, esa persona genéticamente está determinada a hacer esto, y entonces no tiene voluntad, no tiene decisión, y él dice, no hay tal cosa como eso.
creería que tal vez hay capacidades, ¿no? Que, por ejemplo, el gran corredor que tenemos ahora en Guatemala tiene esas capacidades genéticas, que naturalmente las explotó y las desarrolló. Entonces, cuando vemos el fenómeno como capacidades más que como obligaciones, ya se vuelve un entorno mucho más amplio y más rico, más diverso. Porque al final la realidad es muy rica y muy diversa. Y de nuevo estamos tratando de darle al fenómeno un único vector de explicación, cuando las explicaciones pueden ser múltiplemente vectoriales, que pueden en algún momento coincidir, o puede haber un caos, etc. En concreto, yo coincido con tu percepción, en el sentido de que solamente son capacidades que eventualmente podrán desarrollarse en uno o en otro camino. Por ejemplo, yo pudiera tener un gen de alcoholismo, pero también tengo un gen que me obliga a estudiar, y pudiera ser que ambos tengan conflictos entre sí. Entonces, si me dediqué a estudiar, voy a ser brillante, y si me hubiera dedicado a borracho, sería un borracho brillante también. O estudiar borracho. O estudio borracho. Hablando de brillante, si quieren, creo que vamos a wrap up un poquito. Hablando de brillante, a mí me parece interesante este tema de los memes porque ayuda a ver el mundo de dos formas. Uno, como somos los individuos que estamos, también se podría ver extendido, pero no me pasó el tiempo, a ver también como empresas que estamos. También es un mundo de libre competencia, de selección natural, el mundo económico, y están las empresas que serían las entidades, los survival machines. Pero mi pregunta, no la quiero, ya no nos da tiempo ahorita, pero la pregunta que les diría yo es, ¿cuál sería la unidad mínima como gen o meme en un mundo, en un mercado, digamos, de competencia? No puede ser el capital porque no conveys information, siento yo. Pero se las dejo, el individuo. El emprendedor. A lo mejor es el individuo que va solito, ¿verdad? Y se vuelve el meme de la institución, pero y a veces yo soy mi misma institución, pues soy pero digamos, el sistema de precios. No, pero el sistema de precios son cromosomas. Ahí podrías estar. Y cabal, esa es la parte que me interesa. No. Pero la parte brillante, lo interesante es que es como lo pasa en física cuántica, que uno puede ver las cosas, a veces conviene verlas como ondas, a veces conviene como partículas. Igual me ha parecido interesantísimo porque hay cosas que siento que se explican mejor, como a veces alguien que dedicó toda su vida a pasar ideas, si uno lo ve desde esta filosofía de ideas, es una forma de aportar que a veces, como solo yo, individuo, desde el punto de vista existencial, le estoy dando pues, una razón sana a mi vida, ¿no? Entonces, cuando alguien se muere por sus ideas, empiezo a entender que tal vez somos máquinas, que tenemos esa capacidad de sacrificar hasta la vida por pasar ideas. Entonces, como que se ve distinto. Lo que es interesante es que hay gente que percibió, ahora es como fácil ver lo que entendemos genes, pero Borges menciona a alguien como Bernard Shaw. Les voy a leer esta frase, que la han oído 1000 veces de él, que es una frase, un quote famoso de Bernard Shaw, pero visto. Precisamente Borges lo menciona porque él trabajó mucho esta idea de que hay una fuerza vital, pero ellos no entendían DNA. Cuando él habló de eso, hay una fuerza vital que trata de pasarse, la intuían, la percibían, como dice Schopenhauer, Bernard Shaw y Bergson. Y la frase famosa de él dice, "Life is no brief candle to me", o sea, a todos nos entristece aquella candela que eventualmente se muere, sino dice, "Life is sort of a splendid torch which I have got a hold for a moment", o sea, vida es esa antorcha que me llevo por un momento, "and I want to make it burn as brightly as possible before handing it on to future generations". Entonces, cuando, digamos, tal vez esta frase, después de toda esta discusión, sabemos de qué nos está hablando él. Cuando lo oíamos, esa frase está al principio de un libro del monje que me vendió Ferrari, que no habla nada de eso. O sea, y cuando uno la ve tal vez en el contexto de esta discusión, uno dice, él me está diciendo lo que es vida para él, es lo que yo paso, no soy yo. O sea, todos somos bricanos, pero vista, ¿es eso lo importante? Entonces, creo que es interesante desde el punto de vista, si quiero, poético. Entonces, ¿no son las 2:30 todavía? No. Quería hacer un pequeño ejercicio, algunos no lo vieron porque no habían venido. Quiero pasar una pequeña comprobación de lectura, solo para ver cómo... Este no tiene nada, obviamente mucho. ¿No tiene nota? No tiene nota. Pero solo para medir cuánto de lo que es la lectura se queda. Y por ¿Es el libro abierto? No es el libro abierto, por favor. No tiene puntos. Pues tampoco tienen que poner su nombre. Si está muy difícil, ponle Juan Carlos López.
Si pongan no le van a tirar ninguna. No, pero es un tema que nos preocupa siempre, ¿verdad? ¿Cuánto hacemos que los estudiantes lean? Entonces, y la pregunta que alguna vez Carla ha hecho es, ¿y nosotros leemos? Todo tiene. Nos parece ineficiente. Entonces lo voy a dar a este. Solo por molestar. Y va a ser anónimo, no se preocupen. Y podemos copiar. Lo pueden copiar. Mira, el mío se va a ser evidente, fíjate. Yo puedo pegar. Acá está bien. Si Yo quieren, digo, ay, ya si quieren poner su nombre, ¿saben? Por favor, Muchas gracias. pongan el nombre de otro. Yo ya puse Rodrigo Arias. Estoy contestando todas veces. Sí. Hay que buscar el algoritmo de la respuesta. Sí. El premio de Amazon depende del resultado. Sí, pues. Hay otro premio de. No, no tienes que ponerle. La discusión es comprobación de Que te pongan rojos y el saber un poco más. No alcanza. Ah, dice ahí. Por Carlos y la ceremonia más rosado. Todas saben. cuando quiera. ¿Qué te pasa? ¿Está De Ingrid. Muchas gracias, Ingrid. Primero, gracias, Rodrigo. Gracias a ustedes. Estuvo intelectualmente diferente. O sea, no sé qué pensaron. A mí me pasaba que mi ayudante en la finca se llama Meme. Y anda reproduciendo por todos lados. Pero de árboles con motosierra y todo, y ahí sale. No, en serio, se llama Meme y yo no me podía quitar yo cuando pensaba en Beans, ¿sí? Pero cuando empecé a hablar con Humberto sobre la lectura, no, es que son memes. Pero así dice Beans, que riman con greens. Pero en español es Pero meme. ya ¿no? es Se lo puso para que sea parecido a Jean. Sí. Sí, así va explicando. buenísimo el material, la discusión. ¿Algunos comentarios de mejora? Vamos a hablar del proceso. Podemos replicar este meme que Tal vez extendiendo la lectura de, yo creo que la lectura de Dawkins merece una discusión y de ahí las implicaciones de cuáles son nuestros memes en matemáticas. Los genes están en el Congreso, pero los memes de matemáticas, ¿cuáles son nuestros memes? Sería bonito relacionar
combinar esta lectura de Dawkins con otra literatura de interés para todos aquí. ¿Sí? Yo he visto que aquí también en esta universidad estudian el institucionalismo de Douglas North, porque se crean instituciones. ¿Sí? También memes como los códigos de comercio podrían ser memes. ¿Sí? Las ideas de cómo se construye la confianza en nuevos memes a través del intercambio económico es interesantísimo. Eso puede dar buenísimo, Nicolás. Te toca 18 de octubre. Buena idea. Sería bueno. Sería, él no aprendió mis buenas ideas. No, habla en serio. Si me ponen en noviembre, con mucho gusto. Noviembre. Perfecto. Yo, para mejoras, creo que todavía, en general, en cuanto al proceso, no hablamos de toda la mesa. Todavía nos quedamos a veces en algunos mini diálogos y los demás espectadores que hay que mejorar. Y en cuanto al contenido de hoy, creo que la actividad estuvo bien bonita, pero desperdiciamos a Borges. Yo creo que hubiera sido solo la lectura de Borges nos daba para el almuerzo completo sin mezclar algunos memes, que la idea es interesante, no lo critico en ese sentido, pero desperdiciamos a Borges, que hubiera sido un ejercicio intelectual muy distinto y nos hubiera sacado más de nuestro contexto, porque hablar de memes y de Hayek como que es lo que muchas veces sale aquí, pero Borges era un reto diferente. Eso sucede, siento yo, casi en todos los ejercicios socráticos, que a veces el material es muy rico y el tiempo no alcanza. Entonces, a veces lo que se hace, pues, por lo menos en clases en las que yo he estado, lo que se hace es que se envía como unos... tenemos estos textos, quiero que se fijen en tal cosa, porque eso es lo que vamos a poder abarcar en hora y media. Sí, obviamente lo que quiero decir tal vez hasta cierto punto Rodrigo lo puso al hacer esa referencia que acotó Astrid de que si Borges le leyeron a Dawkins o no, pero o sea, sí era clara la idea de contrastarlos, pero mi punto es que Borges creo que se merece un espacio solito. A mí personalmente me gustó que Rodrigo traía preparado algunas preguntas y cada vez que nos estábamos viendo fuera del tema, Rodrigo nos estaba regresando a las preguntas. Porque sí, a cada rato ya empezamos a irnos fuera del concepto y Rodrigo volvió a regresar, las traía escritas. No sé qué piensan de eso. A mí me parece que en términos generales una cosa es leer y otra cosa es prepararse para un examen. Te fue mal. El punto al que quiero llegar es que el hecho de pasar un examen enriquece el ejercicio. Y lo enriquece de tal manera que si hay una información previa de que ese ejercicio se va a llevar a cabo, te obligan inclusive a estudiar ya con más detalle los detalles. Porque, por ejemplo, en mi caso, yo estudié el concepto general, me interesó el concepto general, etcétera, las ideas fuerza, no necesariamente los autores, pero si me hubieras dado la referencia, mira, vas a tener un examen después de esto, seguro que hubiera aplicado 15 minutos más, hubiera sacado mis notas y hubiera dicho, bueno, estos puntos relevantes que creo que pudieran venir. Pero de cualquier manera, el ejercicio de que posiblemente puede existir o no un cuestionario al final es valioso, porque te obliga como estudiante pues, y luego con respecto a la otra observación de allá de José Antonio, me parece que la vida siempre es escoger, siempre estamos escogiendo entre una cosa u otra. Entonces el hecho de que hayamos combinado los elementos también le da mucha riqueza a Borges, porque estamos asociándolo a otro concepto que no es necesariamente literario o múltiples aristas de Borges, pero me inclino a pensar de que lo que ya pasó bien. Ahora, naturalmente, tenemos que ver qué elementos adicionales podemos hacer en el futuro, pero el ejercicio me parece excelente. Yo sigo necio tirando mi... Pero si sos inmortal, la escogencia es irrelevante. Si sos inmortal, la escogencia es irrelevante. Porque ahora tu preferencia es temporal, puedes hacer todo. Sí, puedes hacer todo. Pero ahorita soy inmortal, ya me estás dando el campo. No. A mí también me pasa algo, digamos, personalmente. Astrid, yo sé que sabe mucho de Borges.
No, ella dice que no, pero sabe más que eso. Eso quiere decir un montón, ¿no? Había veces, digamos, hay comentarios de gente como que siento que Astrid podía hablar, a veces Florencia, el pobre Estuardo se pasó como 4 veces. Yo oí a Nico, lo oí haciendo así. Entonces tal vez como estar un poco más conscientes de las personas alrededor y cederle su espacio a cada uno, no sé si me explico. Entonces estar conscientes un poco de que Astrid quiere hablar, yo sí vi a Estuardo 3 veces, ¿verdad? Ingrid empezó, Nicolás empezó. Entonces si estamos un poco más conscientes de los que estamos alrededor, podemos escuchar más a cada uno y darle su espacio. Esa sería una sugerencia. Dos cosas. Me disculpo, el examen sí fue una argucia porque dije, si digo que voy a pasar examen, llega a la mitad. Por eso además no vamos a medirlo. Carlos Méndez lo sospechó. Yo creo que lo sospechó. Te vio del elevador, digo. No, y Sergio Enríquez también. Sergio Enríquez sacó las fotocopias. Como creo que debemos de pasar el examen, por eso lo vamos a medir anónimamente, pero como creo que debería ser el examen, y sí creo que está mal, tal vez excepto por Karl Popper, porque yo sé que Karl Popper les hace, puse Karl Popper en la oficina y me dijeron, y ese señor quién es, pero yo sabía que ustedes leen Karl Popper, inmediatamente se hace clic y no se te olvida que pasó por ahí. Pero tal vez no está bien diseñado, yo creo que no deberíamos de preguntar nombres, sino solo los conceptos generales para saber si los maneja. Yo opino que inclusive es un test así que se puede evaluar, a los estudiantes se les podría pasar y el que no lo pasa no entra en la discusión. ¿Qué es lo que hacen en Anton MBA? No lo pasan el test, pero si en ese momento te pregunto, tú no sabes un fact del cuento, y ya lo voy a hacer con una persona de 40 y tantos años, ¿usted sabe cuáles son las reglas? Sí, se salió. O sea, es como que por lo menos la lectura, y yo sí me puedo dar cuenta con que han contestado mal, y va a servir para contestar, que yo creo que todos habían leído, pues, porque sí se miraba que la discusión no era así como se siente a veces otras veces. Aquí yo mismo voy a confesar, a veces no leí toda la lectura, entonces uno de ahí papalotea con el pedazo que digo, entonces como que con eso ya tengo para... Es más, yo cuando leí que se podía uno saltear a las últimas 2, me salté a las últimas 2, y después me piqué y entonces regresé todas las primeras. Me pareció muy bueno. Yo quise quedarme en 10 páginas y al mismo tiempo decir opcionales como que hubiera sugerido por aparte otra. ¿Quién leyó todo Borges? Solo por Yo solo estas 2. Yo lo he leído antes. Sí, todo Borges, no solo las últimas. ¿Quién leyó el opcional? Todo lo que escribió. ¿Quién leyó las opcionales de Dawkins? No. Yo sí, pues yo sí las leí. Solo para saber si... Yo sí leí todo Borges. Es totalmente opcional, amiga. Y la primera pregunta que decía el nombre de este señor James, Borges no lo hubiera sabido, él hubiera dicho, yo no sé quién es el autor, yo me acuerdo de la idea nada más, pero ¿verdad? Si me preguntás... Sí, sí. Fue una mala pregunta. Porque no, William buena James, la pregunta, buenísima la pregunta. Popper sí sabía. Pero no, sí, Popper, ya lo había mencionado antes. Tú no Sí, pero eso es más una teoría que un nombre en particular, es como, es como dar una referencia a una determinada teoría. Pero ¿por qué no hubiera sabido? Gracias a todos. Gracias. Ese va a ser nuestro salón por el resto del semestre, porque nos quitaron nosotros. ¿Por qué? Programación semestral del sistema, te botan los salones. Culpa del Z. Culpa del Pasame el examen. Yo también ando peleando por salones, por eso pregunto, porque me dan la misma excusa, pues, me botan las reservas que tenía. La semana entrante, Víctor Cohen. Hackearlo y cobrarse la Es un meme. La semana entrante, Víctor Cohen organizó a 4 estudiantes graduados de 4 universidades diferentes en Estados Unidos. ¿Se acuerdan cuando tuvimos lo de inductivo, deductivos y método de casos? Desde ahí está Víctor tratando de hacer un seminario, un almuerzo, donde vienen 4 estudiantes de 4 universidades diferentes para que podamos compartir qué experiencias de educación tuvieron y cómo les han servido en su vida profesional. Se han aplicado casos y esas cosas por ahí. Exacto, exacto. Hay uno que es de casos, otro que es lo que está organizando Víctor. O sea que esto va a ser muy interesante. Y son ya profesionales, digamos, en el campo que estudiaron fuera. Así es que gracias a todos y primero gracias Rodrigo. Bienvenido a los nuevos. Sí, mañana te mando. Ah, sí. No te avisará. Sí. Gracias. Voy a recordar, la razón de Rodrigo fue
quebró el lente. No, va a ser inmortal. No, yo voy a seguir siendo así. Cuando vos estés viejito. La inmortalidad. ¿Vas a comer el pecho? Sí, You have to get better in Spanish. You have to get better in Spanish. para pasar. Qué bueno que regresó. Sí, no, gracias nada más. Ahí seguimos. No. Ya le voy a asignar. Ajá. Thank you. No, muchas gracias. Esa voluntad de verlo Thank you. Pues, gracias por venir. acabo de ver Que me asignaron en la zona de que si no y lo molesté, ese fue ¿quieres que te lo mandemos? Sí, No, ¿sabes qué creo? Pues llevaban una tuerca. No, gracias. Sí, igualmente. De hecho, ya se marcaron. Sí, ahí estoy yo terminando. Cuando querrás aquí. Muy amable, pues. Tal vez el otro jueves que va a ser sobre método de caso, todos con los alumnos. No me lo pierdo. Sí. Todos los jueves ya los tengo apartados. Pues tiene compañeros de colegio, profesora, profesora de contabilidad, free lunches que decían. Evaluando bien los cuestiones que estamos viendo ahora, estamos demasiado guardias, hacemos como máximo, como parqueando con los cables. Sí. Estamos hablando también de los diferentes dispositivos que existen. El Apple TV, yo mandé a traer 3. Sí. Yo voy a armar uno que no es genial. El problema que hubo fue la administración de gestión. Sí, entiendo lo que decís. Sí, Por eso dijimos también que lo vamos a asignar y lo vamos a probar. Raúl, pero es que utilizan el probar o el protocolo de con Yur nos bota la red. Pero no es para eso, porque hasta ahora. Pues, ala, no. De verdad que tiene memoria. ¿Se acuerda que estudié en el Robe? Yo me acuerdo de eso. Yo abrí una galería donde yo todo lo que estaba haciendo Pero ahorita que no es el archivo de Mac, te lo hace. pero